Muy pero muy buenas noches, sean ustedes bienvenidos a La Clave. De arranque tenemos la gran posibilidad de hablar con un verdadero intelectual, un hombre que vive hace mucho tiempo en Nueva York y con el cual podemos debatir, escuchar y descifrar algunos de los más grandes fenómenos que se han producido electoralmente, política y socialmente en los últimos tiempos en los Estados Unidos. Lo presentamos así al doctor Alberto Hades. Economista argentino con más de 30 años de trayectoria en Wall Street, autor de 3 tomos de la economía conversada para no economistas y economistas también, se formó como abogado en la UBA y doctor en economía en la Universidad de Harvard. Ahora estamos con el doctor Alberto Hades. Muchísimas gracias por atendernos, doctor. Buenas noches. Por favor, un placer, Alfredo. Muchas gracias por invitarme. Igualmente, igualmente. La primera pregunta es, voy a parafrasear algo que he leído suyo en Seúl, que me pareció extraordinario en la charla que mantuvieron ahí. Usted dice, una persona que nació en África, es decir, en Uganda, que tiene confesión musulmana y que además es de fe socialista y populista, fue elegido alcalde en la ciudad más capitalista y más judía del mundo. Muy bien. ¿Cómo se explica eso? ¿Cómo lo explica usted, doctor? La verdad que es muy difícil de entender, salvo si uno vive en New York y ha vivido los últimos 2 o 3 años, sobre todo a partir del 7 de octubre de 2023, la reacción que tuvo gran parte, diría, de la juventud en Nueva York. O sea, la gente que tiene entre 20 y 30 años y que se ha dejado influir, estoy hablando solamente de temas políticos o geopolíticos, que se ha dejado influir por una narrativa eh, que de alguna manera los usó, ¿no es cierto? O sea, fue una cosa bastante tóxica, con algunos elementos ciertos, con muchos elementos falsos. Ahora, al margen de eso, Mamdani tiene el componente populista, tiene el componente de ofrecer soluciones fáciles Ya. para problemas muy complicados. O sea, la realidad es que esta es una ciudad en que la gente joven ha perdido el entusiasmo, le cuesta mucho llegar a fin de mes, no tiene el potencial de crecimiento que se veía por ahí hace 30 años, cuando yo llegué a esta ciudad, no se gana lo mismo, y este es un hombre que les dice, van a tener viviendas gratis, van a tener transporte público gratis, les vamos a dar beneficios y les vamos a cobrar impuestos a los ricos. Y son soluciones populistas, porque primero que son temas muy complicados de resolver, y segundo, los ricos son móviles, se van. O sea, Claro, lo vimos en Argentina con el impuesto a la riqueza. claro. Vamos a resolverlo con impuesto a la riqueza y se fueron todos a Uruguay. Sin duda, sin duda. Esta parte de la ciudad más capitalista del mundo está claramente explicada por lo que usted ha planteado, ¿no es cierto? De hecho, en otra parte usted hace un comentario muy interesante que dice que el capitalismo está dudando de sí mismo, producto de que las redes sociales muestran con una crudeza inusual y con un nivel informativo las desigualdades. Me parece que eso queda más o menos claro. Ahora, estaba viendo que, por ejemplo, en Brooklyn ganó Mamdani por el 70% de los votos. Pregunto, ¿dónde estaban los judíos de Brooklyn? Bueno, no necesariamente, pregunta interesante, Alfredo. Brooklyn tiene obviamente barrios o partes de Brooklyn que son muy judías, muy, sobre todo muy ortodoxas, Muy ¿no? O sea, religiosas, judías claro. ortodoxas, muy religiosas. Y lo que tenemos es evidencia de que hubo una movida para que esa gente votara en contra de Mamdani. No todos, porque como sabemos, hay ortodoxos que son antisionistas también, hay judíos Claro. religiosos ortodoxos que son antisionistas. Pero hubo una movida para llevar a esa gente a votar. Pero Brooklyn en los últimos 10 años se ha convertido en un polo que ha traído a muchísima juventud. Entonces, cuando vemos lo que ha pasado en Brooklyn, tenemos que tener cuidado. No es necesariamente el votante judío el que votó por él, pero sí el votante joven que yo le venía mencionando hace un rato, que se siente muy seducido, como pasó en la Argentina con el kirchnerismo, ¿no es cierto? Claro. Hoy, interesantemente, gran parte de la juventud argentina
se siente atraída por el mensaje libertario, pero hace 10, 15 años, por eso también los kirchneristas bajaron la edad de la votación, la edad en la que se podía votar, porque Seguro. veían que ahí había un segmento muy seducido por el relato, el mensaje fácil, la solución práctica, que al final no funciona. Después, pues no funcionó en Argentina y no va a funcionar acá tampoco. Está muy claro. ¿Qué papel jugó la información, digamos, precaria que yo tengo? Es que se ofreció como asesor, pero a lo mejor me quedo corto y le pregunto, ¿qué papel jugó Barack Obama en la candidatura de Mamdani? Yo creo que el tema, Obama es una figura que es atractiva a determinada generación, obviamente, y sigue siendo atractiva para el voto, lo que se considera las minorías acá, ¿no es cierto? O sea, los negros y los latinos. Ahora, yo lo que creo es que hubo una parte importante del Partido Demócrata que no tuvo opción realmente. O sea, si hubieran podido elegir a alguien más centrado que Mamdani, que no está ofreciendo congelamiento de alquileres, transporte público y cosas por el estilo, lo hubieran hecho. Pero una vez que Mamdani ganó la primaria, Claro, el Partido Demócrata quiere ganar la elección. Es así de simple, porque como en todos los países del mundo, claro. cuando se ganan las elecciones, es poder, son empleos para la gente del partido, que hay que colocarla en algún lado, y bueno, entonces vemos gente que tenemos la sospecha que ideológicamente están muy opuestos a Mamdani, Claro. pero una vez que él era el candidato, lo apoyaron. No tienen más remedio. Eh, No tiene más remedio, Usted también plantea que en esta elección parece haberse quebrado, usted le llama dos pilares, dos consensos básicos. El totalmente. primero, que tanto republicanos como demócratas se manifestaban amigos y a favor de Israel. Y bueno, ya le digo el segundo, le primero una reflexión sobre el primero. ¿Está en duda esto que usted está planteando? No sé, Sí, no necesariamente en esta elección. O sea, este es un cambio que se viene dando. Antes de Mamdani ya, no sé si recuerda usted, Alfredo, pero estaba lo que se llamaba el Squad, Ocasio Cortés y 3 o 4 mujeres más exactamente. minoritarias, digamos, en el House, y alguna gente más que formaba parte de un segmento anti-Israel, anti-sionista, eh, que votaba en contra de todos los proyectos de apoyo, de financiamiento al Estado de Israel, etcétera, etcétera. Esto salió completamente ahora a la luz con la elección de... Ahora, hasta, digamos, la elección de Mamdani, mucha de esta gente era medio marginal dentro del Partido Demócrata. No era la Claro. gente que tenía los puestos, por ejemplo, de liderar el bloque demócrata en el House, o sea, en la Cámara Baja. No era la Claro. gente que lideraba el Senado. No tenían puestos de autoridad. Muchos de ellos perdieron primarias los últimos 2 o 4 años y terminaron perdiendo sus puestos. Este es el primer lo que se llama socialista democrático, Sí. que es como una acción dentro del Partido Demócrata, que tiene un puesto de autoridad, no solamente como intendente, pero como intendente de la principal ciudad de Estados Unidos, o Claro. sea, que tiene un PBI que es el doble del PBI argentino. Estamos hablando de una ciudad muy, muy importante. Y además con un Eh, nivel, perdón, con un nivel de visibilidad y de generación no, de tendencia y de cultura como pocas ciudades del mundo, ¿no? como pocas ciudades del mundo, donde está Naciones Unidas, está digamos, la sede Claro. de Naciones Unidas es acá, obviamente este es el centro financiero del mundo, en muchas dimensiones es el centro artístico del mundo también, con salas de conciertos, salas de ópera, etcétera, etcétera. O sea, es una ciudad, digamos, es la Roma del siglo XXI. Exactamente. Y el consenso que se rompió es, como usted decía, Alfredo, hubo siempre un consenso que se viene resquebrajando ya desde hace algunos años de un apoyo bipartidario al Estado de Israel. Y eso se viene resquebrajando. Y Esto del mérito, del esfuerzo, del crecimiento, y que había una mirada respecto de que los judíos, con mérito y con esfuerzo y con innovación y creatividad, habían logrado las buenas posiciones que tenían.
Totalmente. El judío era el paradigma del inmigrante que llegó sin nada, sin saber hablar el idioma, con una religión distinta, o sea, con dificultades para integrarse socialmente, pero a través del esfuerzo, el estudio, la acumulación de capital humano, había alcanzado posiciones muy importantes. O sea, como mencionamos en la nota esta, que en realidad es un diálogo con un Sí, amigo mío de toda la vida, que dijimos, bueno, escribimos algo para Seúl. Bueno, lo hacemos en formato diálogo, que es más divertido porque no estamos de acuerdo en todo. Si lo escribimos juntos no lo vamos a poder escribir. seguro. Hagámoslo como un intercambio. Eh, yo soy judío, él también es judío. Y bueno, el judío era el paradigma acá y los dos crecimos en Argentina, ¿no es cierto? Claro, Era interesante. distinto crecer en la Argentina como judío que lo que era ser judío acá. No. En los 50 no era fácil, pero digamos en los 80, 90 había mucha gente Influyente, claro. muy influyente en las finanzas, en el arte, en la política, que habían llegado al gabinete, asesores de primer nivel, etcétera, etcétera, a la Corte Suprema, o sea, papeles muy, muy importantes en Estados Unidos. Y eso todo basado en el esfuerzo. Hoy el judío, en vez de ser una minoría que llegó por el esfuerzo, es un blanco como los otros blancos que oprimen a las minorías. Claro. Esa percepción está empezando a cobrar fuerza en Estados Unidos y es muy preocupante. Por suerte, no es una percepción que exista en la Argentina. Argentina siempre viene un poco atrás, así que por suerte todavía estamos viviendo en Argentina un nivel de tolerancia y de aceptación que hoy en muchas dimensiones es mayor que el que se vive acá. Hay otro concepto que usted plantea respecto de que los compara a Madani con Trump, en el sentido que ambos son populistas, aunque de signo contrario. Pero allí sí hay una diferencia fuerte porque, corríjame si me equivoco, pero mi opinión es que Trump es tal vez el mejor amigo que tiene Israel en estos momentos, sin duda. Totalmente. Trump es muy interesante, o sea, hay similitudes, que después podemos hablar de esas similitudes, pero ellos están justamente en los dos lados de el quiebre cultural que hay en Estados Unidos, del que yo le venía hablando, que Claro. es el quiebre de blanco opresor versus minoría oprimida. Sí, Y Trump se coloca de un lado, dice, yo no oprimí a nadie, este es un país que tuvo una historia complicada en su momento, pero hoy es un país tolerante que ha tenido un presidente negro, por no, ejemplo. claro. Es un país que ha tenido programas de fomento para las minorías y es un país que a través de todos esos programas terminó discriminando a los blancos, porque a los blancos en definitiva se les complicó muchísimo, por ejemplo, la aceptación a las universidades Sí, o sí, sí. puestos académicos, etcétera. O sea, yo no hice una carrera académica, pero tengo amigos que me han dicho, vos sos hombre blanco y no sos gay y se te complica mucho el puesto académico. Sin duda, sin duda. Entonces, ellos han quedado, si bien los dos son populistas, en el sentido de ofrecer soluciones fáciles, enfocarse en el presente y no en el futuro, hablarle directamente al pueblo, desintermediar a la prensa, desintermediar Claro. a las instituciones. Si bien en ese sentido los dos son populistas, en la batalla cultural están en los lados exactamente opuestos el uno del otro. Es sumamente interesante, doctor. No tengo más tiempo, pero le ofrezco que el día que ande por la Argentina sería bueno volver a conversar un poco más largamente. Pero ha sido muy, muy interesante sus reflexiones sobre estos temas tan difíciles de explicar, porque lo dice en forma concreta, sencilla y muy didáctica. No es profesor, no está en la academia, pero merecería estarlo. Le mando un gran saludo y le agradezco de verdad. Muchas gracias por invitarme, Alfredo. Un abrazo. Muy buenas noches. El Muy doctor buenas noches. Alberto Hades.
Ojalá que lleguen a hacer justicia. Ojalá que la justicia que tomen ustedes sean las que corresponden. Yo lo único que le digo es que yo no hice nada. Yo no tenía que haber estado nunca preso. Señores miembros del jurado, ¿han llegado a un veredicto? César Mario Alejandro Sena. Nosotros, el jurado, encontramos al acusado César Mario Alejandro Sena, conforme el requerimiento de la acusación, culpable como autor del delito de homicidio agravado por A, el vínculo, B, violencia de género. Así lo declaramos de manera unánime el día 15 del mes de noviembre del año 2025 en la ciudad de Resistencia, provincia del Chaco. Así es, ¿no es cierto? Así es. El jurado popular condenó a cadena perpetua, es decir, el mayor castigo posible. Pero hace más de 2 años y medio que todos sabíamos que Cecilia Strisowski fue asesinada por César Sena y por sus padres. Emerenciano y Marcela Acuña son o eran los líderes de una brigada piquetera kirchnerista, guevarista, mafiosa y extorsionadora que funcionó como grupo de choque de Jorge Milton Capitanich. El ex gobernador del Chaco, conocido como Coqui, le entregó fortunas a esta familia que produjo el escalofriante femicidio de esta jovencita de 28 años, ex esposa de César. La sangre de Cecilia salpica a Capitanich porque fue el responsable político de producir y de generar semejante aberración. Capitanich y Emerenciano tenían una sociedad y una convivencia estrecha. Se expresó en infinidad de situaciones. Fue padrino de la boda del matrimonio, prologó el libro biográfico sobre él que escribió ella y fomentaron juntos actividades autoritarias y prepotentes. Con una disciplina castrista y castrense, izaban la bandera de Cuba en una escuela cuyos uniformes tienen la estrella roja y la imagen del Che Guevara. Ahí lo estamos viendo. Se apropiaron de miles de hectáreas de tierra y se movilizaban en autos de alta gama al que los más pobres no pueden acceder. De hecho, César pasó a buscar a Cecilia en una camioneta Toyota Hilux pocas horas antes de su brutal homicidio. Esto que estoy afirmando no es una conjetura de un periodista, es lo que plasmaron en 1.400 fojas y con casi 200 pruebas el equipo especial de los fiscales. Es lo que la justicia confirmó este fin de semana. La imagen de una cámara de Cecilia ingresando a la casa de los Sena fue clave porque nunca más se la vio a ella. César fue imputado por homicidio triplemente agravado por el vínculo, por el concurso premeditado de 2 o más personas y por haberse además realizado en un contexto de violencia de género. La pena para estos delitos es y fue la cadena perpetua, la prisión perpetua. Sus padres también fueron castigados con cárcel de por vida por ser coautores. Escuche la sentencia. Encontramos al acusado César Mario Alejandro Sena, conforme el requerimiento de la acusación, culpable como autor del delito de homicidio agravado por A, el vínculo, B, violencia de género. Así lo declaramos de manera unánime el día 15 del mes de noviembre del año 2025 en la ciudad de Resistencia, provincia del Chaco. Hecho número 1, Marcela Verónica Acuña. Ahí estaba mirando César, ¿no? César estuvo en la cárcel, en su momento se conoció un video que filmó otro preso con el celular que le grita asesino y le dice mata concha de mierda. Lo podemos escuchar. Ahí está, el asesino. El condenado por el crimen no pudo ocultar los rasguños que tenía en el cuello, una lesión típica producida por alguien que se está defendiendo en un ataque, lo podemos ver también. Se comprobó que sus últimas búsquedas en Google fueron casi una confesión.
Buscó mente de un asesino, remordimiento por un asesinato, matar con un revólver con silenciador y se preguntó, ¿qué pasa con el alma del asesino de un ser querido y del asesinado? Bueno, los teléfonos de César y Cecilia siempre se movieron juntos hasta que ambos aparatos desaparecieron. Toda la familia cambió de golpe los celulares. La camioneta salió con un bulto y luego se encontraron restos óseos que pertenecían a la misma persona adulta en dos lugares distintos. El cadáver no apareció. Todo indica que fue incinerado y pulverizado o descuartizado y arrojado a los animales de esa tenebrosa chanchería. Parece una película de terror, pero todo está escrito en el expediente de la justicia. Más macabro, imposible. Está claro que estos criminales se sentían impunes y parte del poder violento y autoritario que ejercía Capitanich. En las anteriores elecciones PASO, el oficialismo sufrió una fuerte derrota y una de las boletas llevaba las candidaturas de Merenciano y Marcela Acuña. Sena fue precandidato a diputado provincial y Acuña a intendente de Resistencia. Ahí está la prueba de la boleta electoral. Todos los caminos llevan a Capitanich. Se quiso defender el caradura diciendo que se trató solamente de un hecho policial. En otro momento había dicho que Cecilia la asesinaron los servicios de inteligencia para abortar su carrera presidencial. Increíble. Con mucha lucidez, Luciano Román, en el diario La Nación, escribió que este tipo de organizaciones, como la de Milagro Sala y la de Merenciano Sena, han convertido a la marginalidad en un negocio y también en una maquinaria extorsiva. Son metodologías que se consolidaron con la complicidad del kirchnerismo y de algunos señores feudales. Mire, las brigadas de Merenciano es una extraña mezcla de kirchnerismo guevarista y chavista que milita con un justicialista derechoso como el gobernador. Es el grupo adoctrinador más audaz y jurásico de la Argentina. Parece que los chicos de la Escuela de Gestión Social estuvieran en La Habana o en Caracas, pero están en el Chaco y cantan como himno Hasta Siempre Comandante, que es el tema que Carlos Puebla compuso como homenaje al Che Guevara. En Merenciano Sena se manejaba con un poder autónomo dentro del poder constitucional. Un gobernador paralelo que en su momento le prohibió la entrada al Chaco al entonces presidente Mauricio Macri, ¿se acuerda? ¿Realismo mágico o decadencia populista? Antes de ser apresada, Marcela Acuña, la esposa de Merenciano y la madre de César, hizo declaraciones sumamente agresivas. No se metan con mi hijo. Si quieren, tomen esto como una amenaza, dijo, voy a hablar con el gobernador. Pregunto, ¿el colectivo de mujeres llamado Ni Una Menos, copado en su cúpula por el kirchnerismo y la ultraizquierda trotskista y antisemita, tampoco abrió la boca? Solidaridad selectiva. A los femicidas, si son del palo, todo. A los enemigos ni justicia. Esas feministas calladas dan vergüenza ajena y profanan la sagrada defensa de la mujer ante la violencia de género. Han perdido toda legitimidad y autoridad moral. Se convirtieron en cómplices de Alberto Fernández, de José Alperovich, de Ezequiel Guasora y del clan Sena, entre otras salvajadas. Miren, la biografía de Capitanich quedará marcada por este femicidio perpetrado en sus narices por una familia de salvajes que estuvieron años alimentados y protegidos por él. El Coqui ya estaba en la historia como el que copió el peor gesto de Rafael Correa y rompió un diario en cámara en una actitud claramente autoritaria y democrática. Gran recuerdo, pésimo recuerdo de Capitanich. Yo le recuerdo que Marcela Acuña, con la cara de piedra y el corazón de hielo, acusó directamente a su hijo. Se preguntó desde la cárcel, ¿por qué nos imputan a nosotros si fue mi hijo? Su comentario inhumano completó la declaración ante la justicia cuando dijo que había visto un bulto en la cama, envuelto en una frazada, pero que se fue a comer, escuche, se fue a comer un guiso de campaña electoral con su esposo Merenciano. ¿De qué material están hechos estos salvajes? ¿Qué hicimos los argentinos para merecer esto?
Tenemos la posibilidad de conversar con el diputado nacional Damián Arabia de todos los temas de actualidad, pero primero lo presentamos. Damián Arabia, diputado de la Nación por la Ciudad de Buenos Aires desde el 2023, licenciado en Ciencias Sociales en la Universidad de Palermo, actualmente integra el Partido de la Libertad Avance. Yo le agrego a eso, es bullrichista, ¿está bien? Es una buena definición. Así Alfredo. lo califican como bullrichista. Bueno, estuvo escuchando un poco la columna que hice sobre Capitanich. Me parece que el tema es mucho más que Capitanich, porque define mucho de lo que pasó en la Argentina durante el kirchnerismo, pero me interesa conocer su opinión de todo lo que ha pasado con esta condena como corresponde al clan Sena, ¿no? Bueno, efectivamente yo creo que es como que tenemos dos sensaciones o dos sentimientos encontrados, ¿no? Por un lado, por supuesto, la tragedia, lo que implica la muerte de Cecilia y de no sabemos cuántas personas más que hayan sido víctimas del clan Sena, pero por otra parte, la idea de que existe la justicia. Claro. Y que existe la justicia en, vamos a poner entre comillas, no tanto tiempo. Es No, decir, claro, con bastante celeridad comparado con otras causas. comparado con otros casos. Así que, y que sobre todo que se ha animado a ir contra una organización social muy asociada a la política y muy asociada a un partido político, a un sector político y en particular a un hombre, como vos bien describías en la editorial anteriormente, tan fuerte como Jorge Capitanich. Claro. Así que me parece que, digamos, están pasando cosas en la Argentina, están cambiando cosas en la Argentina, empezando por la limitación de las organizaciones sociales como intermediarios entre los beneficiados y el Estado, terminando con la lógica de los piquetes, la lógica clientelar, que de pronto, no sé si viste, digo, más allá del protocolo antipiquete de la ministra Bullrich, claramente las marchas se han desinflado en buena medida porque se terminó con el curro de tenerlos extorsionados y tenerlos prácticamente esclavizados. Yo creo que ese dato, la tranquilidad ciudadana, el hecho de que no estén todo el tiempo, como decís vos, reducidos a la esclavitud, a los piqueteros, a los más pobres, es uno de los grandes méritos del gobierno, no solo el tema de la inflación y la estabilidad económica. Mucha gente siente eso como es una Argentina distinta, se puede caminar, se puede circular, no está la amenaza permanente y constante, y además es una señal política que creo que lo decías vos hoy en Twitter a propósito de Rodolfo Aguiar, que en la Argentina no se jode como eso, y de paso te pregunto, para los que no lo saben todavía, el gobierno nacional, a través de Patricia Bullrich, ha generado una denuncia contra el dirigente de ATE por las declaraciones que hizo, que su objetivo es generar crisis, es voltear al gobierno de Milei. Pero Sí, me gusta tu opinión, me interesa. Se me dio una curiosidad que yo estaba al aire cuando en el día de ayer Aguiar saca ese tuit amenazando. Sí. Y yo le contesté a Aguiar en el aire y le dije la verdad de lo que pienso, que es que él puede manifestarse todo lo que él quiera, pero en la vereda, porque en la Argentina la calle no se corta más y, Claro. y se termina la lógica extorsiva de ¿qué pasaba antes? Y yo lo digo como legislador. Vos estás adentro del Congreso. De pronto empiezan a tirar, como le tiraron a Macri en su momento, 14 toneladas de piedra. Generan un clima de violencia, te extorsionan, te amenazan y los legisladores, parece que no, pero digamos, en el fondo seguimos siendo seres humanos Lo que sienten, te ves claro, amedrentado. claro. Bueno, esa lógica se terminó y yo se lo contesté a Aguiar y le dije, mira Aguiar, esa lógica extorsiva de la Argentina no va más. Y como 5 minutos después apareció o salió o vi que la ministra Bullrich, a través de uno de los abogados del ministerio, el doctor Fernando Soto, había presentado precisamente la denuncia contra Aguiar. A mí me parece que estamos cambiando en la Argentina, como vos bien decís, independientemente de cuestiones objetivas, de la baja de la inflación, de la baja de la pobreza, estaba viendo recién la baja del desendeudamiento por 6º mes consecutivo. Sí, buen dato, muy buen dato. Digamos, en esa lógica, además estamos cambiando una lógica cultural muy importante. Ahí yo también tengo una mirada respecto de estos personajes. Yo digo que Aguiar y todos estos personajes de ATE son embajadores del chavismo en la Argentina. Aman a Chávez, aman a Maduro, aman a Cuba. Pero nunca se ha ido a fondo, no con investigación de corrupción, que también se puede hacer, sino
¿Cuál es el nivel de representatividad? Nunca dicen la cantidad de votos que sacan, siempre dicen ganamos por el 52% de los votos, ¿sí? De todos los trabajadores del Estado, ¿cuántos te votaron? Es un truco que hacen en la universidad muchas veces los estudiantes también. No dicen el número de votantes contrastado con el número de afiliados en condiciones de votar. Yo creo que son poco representativos y además permanentemente son reelectos como si fueran monarcas en un sistema que debería tener alternancia también como en la vida política, ¿no? Absolutamente. Bueno, yo creo que hoy tenemos una oportunidad histórica en la Argentina que es ir por una reforma laboral, una reforma de modernización laboral, en donde, a ver, el año pasado nosotros lo intentamos, lo que se llamó la democratización sindical, Sí. ¿no? La ley de democratización sindical. ¿Por qué? Porque si uno dice, miren, esto es una asociación privada que no recibe fondos del Estado, bueno, que se Haga lo que organice quiera, como quiera. claro. Ahora, si vos me cobrás la cuota solidaria, que de solidaria no tiene nada, que es compulsiva, si administrás fondos públicos, La obra las social. obras sociales, bueno, si tenés una serie de involucramiento desde el Estado de manera coercitiva, bueno, te tenés que adaptar a ciertas normas y lógicas democráticas, republicanas e institucionales. Yo creo que nosotros tenemos que ir de nuevo por la lógica de una reforma, no solamente desde el punto de vista de lo que es la cuota solidaria o desde el punto de vista de lo que es bajar ese tipo de contribuciones, sino que además también tenemos que pensar en cómo funcionan institucionalmente, porque claramente y nítidamente, como vos bien decís, poco tienen que ver con cualquier representación de los actores trabajadores. Interesante. Recién lo nombraste a Mauricio Macri. ¿Es correcto decir que él hizo todo lo posible para sacarte del PRO? ¿Vos lo sentís así? ¿Cómo quedó tu relación, no política, afectiva? Porque vos te iniciaste, o me equivoco, comenzó Sí. tu militancia en el PRO. Sí, Claro. yo empecé mi militancia política en el año 2008-2009. Sí. Mi primer campaña fue en el 2009, yendo a un escenario en Costa Salguero, histórico lugar del PRO. Claro. Y yo lo veía a Mauricio Macri arriba del escenario. Y yo era, no voy a decir un niño, pero No, era un muy pibe, un joven. pibito, claro. Era un pibito. Y lo veía a Mauricio Macri arriba del escenario. Y luego, digamos, peleé mucho porque él fuera presidente, lo milité fuertemente. Fui uno de los pocos militantes, ya entonces fui funcionario, pero era de los pocos que en las marchas del Sí se puede, entre las PASO y las generales, acompañaba en todos lados y decía no aflojemos, no aflojemos. No. Y mientras importantes dirigentes, no vienen al caso los nombres, pero importantes dirigentes habían tirado la toalla y ya habían dicho, ya Chao. está, nos damos por vencidos. Bueno, algunos de nosotros, quizás los más jóvenes, seguíamos empujando. Y yo llegué, sinceramente, muy ilusionado a lo que era el proceso de renovación del PRO, confiando y creyendo verdaderamente que Macri lo que iba a hacer era, ya había sido presidente de la nación. Claro. Entonces, ponerse en un lugar como de un jefe de Estado que ya fue, digamos, presidente, y como esos presidentes al estilo en Estados Unidos, que pasan a ser, están por encima de la discusión política y del bar. electoralista, claro. Bueno, y eso no pasó. Él decidió volver a ser presidente del PRO. Yo fui electo en la misma boleta que Claro. él, vicepresidente del PRO. Y lamentablemente después, bueno, decidió no convocarme a las reuniones y pasado un tiempo directamente firmó mi expulsión como vicepresidente. Yo, digamos, hago tabula rasa, no me lo tomo personal ni guardo rencores, pero sí me parece que es necesario entender que esa no es la lógica de los partidos políticos. La lógica de los partidos políticos tienen que ser lógicas institucionales, donde uno pueda plantear democráticamente lo que piensa, lo que siente, lo que le parece, y además, en la situación mía, estamos un montón, que es que creemos que la tarea ahora, cuando nosotros perdimos la entrada al balotaje en el 2023, Sí. teníamos dos opciones, continuidad o cambio. Claro, no hay duda. Con miradas, con matices, uno puede ir por una ancha avenida, puede ir un poco en el carril Claro. de la derecha, en el carril de la izquierda, en el carril del centro, pero continuidad o cambio. Y nosotros apoyamos el cambio. Y hoy el cambio en la Argentina lo lidera el presidente Milei. Y eso es así. Y vos me decís, bueno, pero vos trabajaste para que Milei fuera presidente. Bueno, originalmente no, trabajé para que Patricia Bullrich fuera presidente. Claro, claro. Ahora, le toca liderar al presidente Milei, hay que apoyar al presidente Milei, porque si no la alternativa es, y a mí esa cosa de digamos, la lógica medio
no le quiero decir extorsiva, pero la lógica de sentarse a negociar a mí no me gusta. Yo digo lo que pienso, lo digo con respeto, lo digo con claridad, pero no a cambio de cargos, no a cambio de posiciones, no a cambio de nada. Claro. Esto es lo que creo. Ojalá estemos haciendo lo correcto y lo mejor, pero si no, digamos, a mí el 10 de diciembre de 2027, si se me termina el mandato y me tengo que ir a mi casa, no me importa. Ahora, a mí lo que sí me importa es que la Argentina salga adelante. Damián, estuviste el 7 de octubre del 2023 en Israel, justo se abortó una visita que hacían con otros diputados, pero ahora volviste. ¿Qué Israel encontraste después de esta paz que por ahora más o menos se mantiene, con fragilidad? ¿Qué pudiste palpar en la sociedad? ¿Qué es lo que te sorprendió después del 7 de octubre tan terrible? Sí, a mí me tocó una sutileza, me tocó estar el 13 de junio, no el 7 de octubre, perdón, tenés razón. 13 de junio que fue la guerra con Irán. La guerra con Irán, ¿no? la lluvia de misiles, perdón, yo me confundí. Sí. Bueno, a ver, claramente Israel tiene una cosa que es, el pueblo de Israel tiene una cosa que es impresionante, que es la capacidad de resiliencia, ¿no? Y es una cosa extraordinaria, la capacidad de un pueblo que quiere todo el tiempo salir adelante, que no importa cuánto lo golpeen, sigue. Y realmente, yo me acuerdo que vos me hiciste una nota. En la radio, sí. En la radio, sí, que además fue muy buena y muy conmovedora, porque en esos momentos, viste, bueno, a ver, te sentí seguro, pero no tanto. No, claro, además tuviste que salir, creo, por un barco. Tuve que salir por Jordania, por Jordania, claro. Por tierra, bajo misiles. Pero bueno, y en esos momentos, la verdad, comunicaciones como la tuya te ayudan a estar un poco más cerca, un poco más querido, un poco más contenido. Así que aprovecho para agradecértelo. Y de verdad, lo que me pasaba era un pueblo muy humano, muy solidario, muy resiliente, que sigue adelante, sigue adelante. Y vos decís, ¿cómo puede ser que esta gente está siendo bombardeada y a los 5 minutos, bueno, las playas están llenas, los comercios están abiertos, los bares están repletos? Realmente es una cosa muy impresionante. Yo confío, creo, que el proceso de paz que se ha iniciado, como casi todo en la vida, no es lineal. No es que de pronto ahora ya se resolvieron todos los problemas, pero creo que nos acerca un pasito más a una situación de mayor o mejor convivencia, sí. Damián Arabia, un verdadero gusto, muchísimas gracias por haber venido. Te mando, bueno, ya seguiremos conversando en otro momento. En un segundito nomás vamos a charlar con Elisa Trota. Están pasando muchas cosas en Venezuela, muchas cosas con Trump y anuncios. Vamos a conocer la opinión de alguien que lucha por la libertad y la democracia contra la dictadura, la narcodictadura de Nicolás Maduro. Ya venimos. Le anticipé que vamos a hablar con una de las personas que más lucha por la libertad, el regreso de la democracia y los derechos humanos en Venezuela, que lucha contra el narcodictador Nicolás Maduro. La presentamos así. Abogada, diplomática y activista por los derechos humanos de nacionalidad venezolana-argentina, fue nombrada por la Asamblea Nacional de Venezuela como embajadora del gobierno interino. Se desempeñó como diplomática del Congreso Judío Latinoamericano por 24 años del atentado a la AMIA. Elisa Trota está en línea. Elisa, muy buenas noches, gracias por atendernos. Buenas noches, Alfredo. Muchas gracias a usted como siempre. Mire, para empezar la charla vamos a hablar de varias cosas, obviamente relacionadas con Venezuela, con Trump, con todo lo que está pasando, pero me pareció muy fuerte y me gustaría que lo escuchemos, usted seguro que ya lo escuchó, lo que dijo María Corina Machado respecto de los militares en Venezuela. Esto decía María Corina. Queridos venezolanos,
El rugido de esta tierra que exige libertad crece y resuena dentro y fuera del país. 30 millones nos rebelamos ante un régimen criminal que va de salida. Un régimen que tiene como rehenes a nuestros héroes, los presos políticos, y a todo un país secuestrado. Nos han separado de nuestras familias, nos asfixian, intencionalmente matan de hambre a nuestra gente. Pero en el fondo, los peores rehenes son aquellos a quienes obligan a ejecutar esta barbarie, los que obedecen órdenes infames, arruinando la vida de sus propios hermanos. Sé un héroe y no un criminal. Sé un orgullo y no una vergüenza para tu familia. Sé parte del futuro luminoso de Venezuela y no de la ruina que la tiranía destruyó. Este día que se acerca, únete a nosotros. Venezuela y tus hermanos te esperamos. Bueno, Elisa, me gustaría saber su opinión. Obviamente, me parece que hay un llamado claro a la sublevación de un sector de las Fuerzas Armadas, de la policía, de las fuerzas de seguridad. ¿Usted cree que eso es posible y si cree que ese es el mensaje? Sí, sin lugar a dudas, Alfredo, creo que el mensaje de María Corina es muy elocuente en relación a lo que estamos viviendo, a lo que hemos estado viviendo en los últimos meses en Venezuela, a esta preparación para la transición democrática que comenzó justamente con una fecha histórica, que fue una elección que si bien no fue democrática, fue un momento histórico, no solo para Venezuela, sino para todo el mundo, como fue el 28 de julio del año pasado. Y yo creo que el llamado es muy claro, el llamado es a ponerse del lado correcto de la historia, a los militares, a los que han empuñado las armas en contra de un pueblo, a quienes han apresado a miles y a miles de personas a lo largo de estos años y especialmente en la represión que ha tenido lugar posterior al 28 de julio, a quienes mantienen a casi 60 extranjeros, entre otros como presos políticos, y a quienes son responsables de alguna manera de la miseria del pueblo venezolano, de la crisis de migrantes y refugiados más grande del mundo, de la emergencia humanitaria compleja. A esos justamente a los de bajo rango, a los de medio rango, a los de alto rango, a quienes tienen la posibilidad todavía de salvar a sus familias y de salvar a un pueblo entero, María Corina les hace un llamado a ponerse del lado correcto de la historia. Creo que a pocas horas o a pocos días de que veamos un cambio trascendental en nuestro país y en nuestra región. Bueno, el propio presidente Trump, Elisa, ha puesto como una fecha límite, unos 6, 7 días más, una semana, y han dicho desde los Estados Unidos que tanto el cártel de los soles, dicen encabezado por Maduro y por Diosdado Cabello, el Tren de Aragua y el cartel de Sinaloa son agrupaciones, son grupos narcoterroristas y Estados Unidos está dispuesto a combatirlo. De hecho, ya mataron a 80 personas que iban en 20 lanchas. ¿Usted cree que este ultimátum, si el gobierno, si no renuncia Nicolás Maduro, qué sería? ¿Una invasión? Es difícil de pensar en una invasión al territorio venezolano, pero ¿cómo, de qué manera se desataría este nudo, según su mirada? Sí, yo creo que estamos evidentemente ante las puertas en general de un nuevo orden mundial. Lo hemos visto en relación a muchos otros lugares en el mundo que han vivido situaciones críticas, situaciones extremas y que las respuestas o las soluciones a las que estábamos acostumbrados a ver han tenido un cambio significativo. Y yo creo que en el caso de Venezuela no es la excepción. Por un lado, tenemos las herramientas tradicionales de la diplomacia que lamentablemente se ha comprobado
que nuevamente no son suficientes, no funcionan, han quedado caducas, y por el otro lado también tenemos la imposibilidad de muchos actores internacionales de ver una realidad hasta tener que llegar a un extremo como es el caso de Venezuela. Y lo que estamos viendo hoy, no solo en el caso de Estados Unidos, sino de una coalición internacional integrada por distintos países, que si bien es coordinada por Estados Unidos, entendieron lo que venimos diciendo, Alfredo, y gritando de alguna manera hace tanto tiempo. En Venezuela se vive bajo un régimen criminal. En Venezuela no tiene una crisis política, tiene una ocupación criminal, y eso es lo que hoy justamente el hemisferio está empezando a reconocer oficialmente, tomando las medidas de fuerza necesarias para lograr esa transición hacia la democracia, hacia la libertad y finalmente hacia la paz. Medidas que, por lo que estamos viendo, cada vez se van endureciendo más, esperando, por supuesto, una respuesta por parte del régimen de Nicolás Maduro, quienes están viendo que el tiempo se les termina. En un medio israelí fue entrevistada María Corina Machado y bueno, contó algo que obviamente sabemos aquí claramente, que es que en Irán, entre otras barbaridades, se fabrican drones iraníes en Venezuela, y ha dicho que apenas caiga, apenas se deponga este gobierno y se arme un gobierno de transición hacia la democracia, se van a mantener o reforzar relaciones diplomáticas con Israel de primera magnitud, el que consideran un país amigo. ¿Usted comparte esa posibilidad, Elisa? Sí, no solo la comparto, sino que he tenido la oportunidad de ser partícipe de algunos intentos y de algunos intentos de aproximación por parte de las fuerzas democráticas de Venezuela y por parte del Estado de Israel. Y por supuesto, es un momento que hace mucho tiempo estamos esperando. Venezuela rompió de relaciones diplomáticas con Israel en el año 2009, y no solo eso, sino que hoy el eje del mal, el terrorismo internacional, los grupos de Hezbollah, los grupos narcoterroristas, los grupos narcotraficantes, Irán, Rusia, Corea del Norte, China, en la región, tienen como principal puerto Venezuela. Con lo Claro. cual, una de las primeras medidas, y coincido por supuesto con María Corina Machado, que tiene que tomar Venezuela y un gobierno democrático, es asegurar nuestras fronteras, pero también, y valga la redundancia, asegurarle la seguridad a la región, que hoy está totalmente puesta en riesgo justamente por quienes están en el poder. Me queda muy poco tiempo, pero no quiero dejar de preguntarle para una respuesta breve. ¿Tiene información usted sobre el gendarme argentino que está detenido, desaparecido en Venezuela? Lamentablemente no, Alfredo. Nahuel Gallo está próximo a cumplir un año bajo desaparición forzada en Venezuela. Esto quiere decir que desde que ingresó al país no se sabe dónde está, no se sabe en qué condiciones está, no se sabe, no ha tenido ningún tipo de contacto con familiares, con atención consular, ni con abogados. Y siempre remarco justamente el término técnico que corresponde, que es el de desaparición forzada, porque en Claro. un país como Argentina esto tiene un peso lo suficientemente significativo para que todos los sectores políticos, más allá de su ideología, reclamen, exijan y promuevan la Claro. aparición con vida de Nahuel Gallo. Elisa Trota ha sido muy amable. Muchísimas gracias por este contacto, ¿eh? Gracias a ustedes. Buenas noches. Muchísimas gracias. Nos estamos retirando, es la hora de retirarnos, ¿no es cierto? Así que simplemente un abrazo, un saludo, gracias por estar y lo espero el próximo lunes aquí en DNews en La Clave. Buenas noches.